Aprovechemos la riqueza estética, histórica y cultural del ajedrez. Ese podría ser el lema de un espectáculo tan llamativo como este que se desarrolla aquí en Vera, una localidad mediterránea en la costa de Almería. El eje central es una partida en tablero gigante entre el indio Viswanathan Anand, subcampeón del mundo en 1998, y la campeona de España, Mónica Calceta. Siguiendo la tradición folclórica de la lucha entre moros y cristianos, ambos disputan una partida seria como generales de dos ejércitos cuyas armas son la estética, la historia y la cultura. De la historia del ajedrez en español. Ha sido muy grato tratar con ellos. Yo lo que sí me gustaría resaltar. Presentan en una forma muy espectacular, que la gente presta atención, y hoy en día cuando la atención de personas están normalmente para conseguir más de 2 o 3 segundos de atención antes de que utilizan el mando de distancia, entonces para cualquier cosa que hacen prestar atención a tu deporte es muy bueno, y eso sobre todo lo hicieron de una forma muy elegante y me gustó mucho. Un espectáculo como el de hoy funciona al nivel del misterio que funciona en la memoria de las personas, pero que la cosa está adentro, la gente está dentro de todos, y ha sido emocionante ver cómo gente que no sabía mover las piezas pues estaba ahí presente delante del acto, siguiendo vivamente la imaginería, también con el acierto de los indalos. Entonces creo que el juego de la vida ha sido seguido en Vera magníficamente. La idea de un ajedrez gigante, un ajedrez de espectáculo, surgió en el año 1995, cuando el alcalde Mojácar, que es una bellísima ciudad andaluza, nos pidió hacer una campaña publicitaria de turismo con el menor coste y la mayor repercusión. Realmente, y lo hemos demostrado, el ajedrez puede ser un grandísimo espectáculo, como en Mojácar en el 95, ante 5.000 personas, llegando en helicóptero, o en el tercer torneo de ajedrez Príncipe de Pontremoli, que organizamos en Vera, en Almería. El maravilloso mundo de los finales de torre es una frase que se aplica a una faceta del ajedrez que yo les recomiendo que estudien con particular interés. Aunque al principio les resulte un poco difícil, terminarán disfrutando y sobre todo aprenderán mucho, y les será muy útil, porque buena parte de sus partidas van a terminar con finales de torres. Hace bastantes años estaba un día viendo junto al gran maestro Ben Larsen una partida en un torneo importante, y cuando vimos la posición resultante, Larsen bromeó diciendo: uy, todos los finales de torre son tablas. En realidad, detrás de esa broma hay cierta verdad, entre otras cosas porque una torre colocada detrás de un peón pasado no solamente lo bloquea, como ocurre con un alfil o un caballo, sino que además puede capturarlo. Por lo tanto, el bando defensor suele tener bastantes más recursos que en otro tipo de finales. Esta posición es una de las primeras que deben estudiar para dominar la técnica más elemental de los finales de torres. Las blancas tienen un peón pasado en C5 y además el rey y la torre pueden crear amenazas de mate contra el rey negro que está confinado en la primera fila, porque la torre lo corta en la séptima. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer con las negras? Lo primero que a uno se le ocurre es torre B1 jaque. Pero eso causa problemas serios, porque después de rey C6 se amenaza mate en G8. Ahora hay dos variantes en realidad muy similares, rey D8 o rey B8. A las dos viene la misma jugada. Por ejemplo, rey B8, torre G8 jaque. No hay otra más que rey A7. Y entonces las blancas progresan muchísimo, porque siguen con rey C7, ahora es inevitable C6 y realmente la defensa de las negras se acerca a lo imposible. Volvamos a la posición inicial
teníamos a la torre en H1 y a esta otra torre en G7 cortándole el paso al rey negro. ¿Qué otra cosa pueden hacer las negras? Por ejemplo, clavar el peón en la quinta fila tampoco parece que les sea muy útil, porque sigue rey B6, torre H6 jaque, C6 vuelve a amenazarse mate en G8, y entonces hay que retroceder con la torre queda muy pasiva, y ahora, ¿qué hacer? Las blancas ganan jugando torre A7, que amenaza mate en A8, no vale rey D8 por torre A8 jaque seguido de torre por torre, habría que jugar en todo caso rey B8, pero las negras también pierden, C7 jaque, única, rey C8, torre A8 jaque y torre por A8 ganando. Por lo tanto, ese método defensivo parece que tampoco funciona. Entonces, hay que buscar algo más fuerte para las negras. Partimos de la posición inicial, siempre con el rey cortado en C8 por la torre de G7. Otra posibilidad sería volver, dado que buena parte de los problemas están en la primera fila, sería volver directamente a la primera fila, con torre H8. Sin embargo, esto tampoco funciona por un método muy similar al que acabamos de ver. Seguiría rey B6, una jugada de espera, por ejemplo, torre C8, C6, otra jugada de espera, por ejemplo, rey B8, y el mismo método que acabamos de aplicar, torre B7 jaque. Yo creo que ahora ustedes ya lo habrán comprendido. Si rey A8, torre A7 jaque, C7 y torre A8, y si rey C8, exactamente lo mismo, siempre es el mismo truco. Torre A7, se amenaza torre A8 mate, hay que jugar rey B8, C7 jaque, seguido de torre A8 y se gana. Por lo tanto, eso tampoco vale. Y en realidad esto siguió así hasta que en el siglo XVIII se encontró una forma de hacer tablas para las negras. Hasta entonces se consideraba que las negras perdían matemáticamente esta posición. Pero en el siglo XVIII, coincidiendo con la Revolución Francesa, estaba allí el fantástico jugador francés François-André Danican-Philidor, que encontró un método para hacer tablas en esta posición. La idea principal está en que la torre negra debe ocupar la sexta fila, la sexta horizontal, para evitar que el rey pueda pasar a esa fila y amenazar jaque mate. Eso prácticamente obliga a las blancas, si quieren progresar, a meter el peón en la sexta fila. Pero entonces el peón ha privado al rey blanco de un refugio de los jaques por detrás, y por lo tanto es el momento adecuado para volver con la torre abajo y ahora sí dar jaques por detrás. Por ejemplo, rey B6, torre B1 jaque, y el rey ahora no tiene refugio. No sé, rey A5, jaque, 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 etcétera. Ahora mismo este jaque además no es un jaque cualquiera, porque el rey tendría que moverse defendiendo el peón de C6, si no las negras lo capturarían con su torre. Por lo tanto, no se olviden nunca del método Philidor, porque es muy útil. Ahora bien, si el peón está colocado en una de las columnas del extremo del tablero, es decir, en la columna A o en la columna H, o bien en las adyacentes, o sea, la columna B o la columna G, entonces el método Philidor no es la única forma de hacer tablas. Supongamos que después de algunos cambios en el medio juego hemos llegado forzosamente a esta posición con las piezas negras y no nos ha dado tiempo de aplicar el método Philidor. Antes hemos dicho que la torre en esta primera fila queda muy pasiva y que aquí el rey puede sufrir amenazas directas muy importantes. Sin embargo, como este peón está en la columna B y no en ninguna de las centrales, o en la C o en la F, ahora las negras sí pueden hacer tablas. ¿Cuál es la diferencia? Pues la vamos a ver enseguida. Si ahora, por ejemplo, rey A6, las negras se dedican a perder el tiempo, hacen jugadas de espera, B6, torre H8, y se acordarán como antes ganábamos con torre B7 jaque, si ahora rey C8, torre aquí, y si rey A8, ahora viene el problema, porque lo que hacíamos antes era torre C7 jaque, rey aquí, y necesitaríamos una columna más fuera del tablero para poder ganar esta partida. Pero como evidentemente eso sería hacer trampas, en esta posición las blancas no podrían progresar. Conclusión: si el peón está en una de las 4 columnas centrales,
C, D, E o F, entonces solamente el método Philidor hace tablas. Pero si está en una de las columnas de los extremos o en las adyacentes, entonces la defensa pasiva de la torre también hace tablas. Ahora bien, ¿qué pasaría si el rey negro no estuviera protegiendo la casilla de coronación? Por ejemplo, en un tipo de posición así, con la torre atacando al peón y esta torre blanca en F1. Ahora, el rey de las negras, el rey defensor, no está protegiendo la casilla G8, que es la casilla de coronación, y eso dificulta muchísimo la tarea defensiva de las negras. De hecho, las blancas ganan forzosamente esta posición en un procedimiento que sigue 3 puntos. El primer punto consiste en avanzar el peón tanto como sea posible. Es decir, primero quitamos el rey, torre jaque, lo llevamos a la octava fila para dejar la séptima libre para el peón, supongamos torre G2, que es la jugada normal, G7. Primera fase conseguida. Ahora pasamos a la segunda, que consiste en sacar al rey negro con el fin de amenazar coronar el peón. ¿Cómo se consigue eso? Primero tienen que jugar las negras. Como el rey blanco no puede salir por aquí porque de momento el rey negro lo está evitando, vamos a cortar la retirada por el otro lado, torre H2. Pero ahora entra en acción la torre que aleja al rey defensor del teatro de operaciones. Jaque en E1 y sería muy mala rey F6 porque rey F8 y es imposible evitar la coronación. Por lo tanto, la única jugada de las negras es rey D7. Entonces, aquí nos encontramos con un grave problema, porque si intentamos pasar a la tercera fase de forma directa, es decir, si jugamos rey F7, seguiría torre H2 jaque, rey F6, torre jaque, rey aquí para poder defender el peón, torre F2 jaque, rey G6 y no hay manera de progresar. Las negras dan jaques o atacan al peón y entonces no podemos coronar. Bueno, pero un momento, porque yo he dicho que se ganaba forzosamente y lo mantengo. En esta posición lo que hay que hacer no es sacar al rey directamente para coronar, sino primero hay que hacer la operación puente. Acuérdense de la palabra, puente. La operación puente consiste en jugar torre E4 con el fin de taparnos en el momento oportuno con esta torre de los jaques y crear el puente necesario para que este peón pueda coronar. Es decir, ahora las negras lo mejor que pueden hacer es ganar una horizontal más en la lejanía sobre el rey blanco, y entonces rey F7 y repetimos la secuencia. Torre F1 jaque, rey G6, torre G1 jaque, rey F6, torre F1 jaque, rey G5 y aquí está el meollo de la cuestión, porque a torre G1 jaque ahora existe lo que antes no había, torre G4 y las negras pueden abandonar perfectamente, porque evidentemente si torre por G4, rey por G4 y coronamos, el rey negro está demasiado lejos y contra cualquier otra jugada de torre, las blancas también coronan. Acuérdense, método Philidor y ahora la operación puente, muy importante. Sí, recuerdo que una de las mejores lecciones que recibí sobre los finales de torre fue contra Ben Larsen. No era una buena partida, fue en 1981. Yo no iba ganando, pero tenía una cierta ventaja y Larsen se defendía brillantemente. Nos apresuramos hacia el final de torre. Yo sabía que había que hacerlo y al final hicimos tablas. Realmente era muy complicado este final. Los finales de torre, hay buenas reglas que uno debe respetar, pero hay tantas excepciones que uno tiene que memorizar. Obviamente, cuando juegas con la posición de la torre y el peón frente a la torre, te encuentras con mucha geometría. Aquí está claro. Los grandes matemáticos que quieren hacer programas de ajedrez siempre experimentaron con estas posiciones, sobre todo con el peón B, porque es muy importante dónde está el rey. ¿Cuántas líneas hay aquí? ¿Dónde está el peón? Y bueno, no recuerdo todas las posiciones, pero nos asombraríamos si estudiamos esta posición con el peón B, al ver cuántas complicaciones hay alrededor de una posición que parece tan sencilla. Si lo viera alguien desde fuera, no lo creería.
Incluso a los mejores jugadores les sería difícil saber si a partir de esta posición se ganará o se quedará en tablas. Hay muchos detalles. Una pequeña diferencia podría condicionar el resultado, de hacer tablas o ganar. Ahora estamos hablando de finales técnicos de juego. El final de torre con el peón frente a la torre, todo está claro. Ahora puedes comprar un CD-ROM donde aparecen todas las posiciones con 5 piezas. Dama y peón contra dama, torre y peón contra torre, 2 alfiles contra... Todo está aquí. Debemos recordar que los finales de torre ofrecen la mejor oportunidad para un flanco de defensa débil. A eso se refería Ben Larsen, ya que este es el único final que puede tener la ventaja de 2 peones que no es suficiente para ganar. Los peones F y H y la torre contra torre. Son tablas, no muy simples, pero todas las posiciones son tablas y los peones no están muy avanzados, lo cual es muy singular, porque con cualquier otra pieza la posición sería de ganar. Bueno, podría haber alguna dificultad por los alfiles en la casilla equivocada, por ejemplo, pero normalmente sería de ganar. Bien, con las torres siempre hay muchas oportunidades, y tienes que recordar si lo que quieres es ganar la posición o si estás bajo presión y necesitas cambiar piezas. Si mantienes las torres te dará una oportunidad. Y por eso merece la pena sacrificar 1 o 2 peones para luego ir al final de torre. Porque en este final la torre no puede apoyar a su peón para que avance. No es como la dama, pero al mismo tiempo en el flanco de la defensa siempre puede atacar a todos los peones o cortar al rey del oponente o dar muchos jaques. Por naturaleza, estas posiciones ofrecen muchas posibilidades para el lado de la defensa. Ahora, es muy importante recordar que en el caso de los peones pasados, la posición de la torre será decisiva. Mikhail Botvinnik, el gran patriarca del ajedrez soviético. Gracias al derecho a un encuentro de revancha, fue campeón 3 veces alternativamente en el periodo comprendido entre 1948 y 1963. Su ajedrez es fundamentalmente científico. Demostró que un buen entrenamiento es la clave del éxito. Botvinnik es parte de la historia del ajedrez. Botvinnik, alguien lo llamó el patriarca del ajedrez soviético, pero creo que es el hombre que convirtió al ajedrez en una auténtica ciencia, no solo para los jugadores soviéticos, sino también para el resto del mundo. A partir de Botvinnik, el ajedrez cambió profundamente. Sus estudios sobre las aperturas son muy superiores a los de sus contemporáneos. Sus victorias frente a Capablanca y a Liogin en 1938 demostraron que era el líder de la nueva generación. Botvinnik era un maestro en la preparación y un jugador muy clásico. Estudiaba muy bien el ajedrez. Estaba muy preparado. Probablemente el jugador más influyente en el periodo de guerra y de posguerra. Recuerdo una vez a Polugayevsky dando una conferencia en Buenos Aires y le compararon a un jugador muy fuerte si podía asimilarse a Botvinnik, y él se paró en seco y dijo: se puede parecer a cualquiera, pero no a Botvinnik. Tengo un gran respeto hacia Botvinnik, no solo como jugador de ajedrez. Le conocí hace 10 años, incluso me dio algunas clases en la escuela Botvinnik de la Unión Soviética. Le respeto como persona y como campeón mundial. Las partidas de competición implican generalmente mucha tensión. Está la presión de las agujas del reloj, lo que haya pasado en la ronda anterior, la propia marcha del torneo, cómo se sienta uno mismo ese día, en fin, todo eso influye. Por ello, es muy conveniente tener automatizados una serie de procedimientos mentales
de manera que el subconsciente trabaje solo aunque uno no esté en su mejor día. Entre ellos está el de tener siempre presente que se puede pasar abruptamente a un final de partida a base de una simplificación masiva de piezas desde cualquier momento del medio juego, incluso en una fase temprana de la partida, o también desde la apertura, si me apuran. ¿Qué razones podemos tener para provocar el paso a un final con rapidez? Básicamente tres. Aprovechar la ventaja material que hayamos conseguido, aprovechar la ventaja posicional que hayamos conseguido, o, si estamos en el bando defensor, simplificar la defensa a base de cambiar piezas y aliviar un poco la presión que estemos sufriendo. Aquí tenemos un ejemplo muy significativo. Ocurrió en el torneo de 1956 en la partida entre el danés Larsen con blancas y el yugoslavo Gligoric con las negras, dos de los mejores jugadores del mundo en esa época. Las blancas están atacando claramente al enroque negro, hay mucha presión sobre F7 y la tentación de cualquier jugador no muy experimentado sería seguir jugando al ataque. No solamente la tentación, sino casi la tendencia automática. Lo que pasa es que eso no es nada fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que el rey blanco tampoco está muy seguro que digamos, con estas amenazas de jaque descubierto que poseen las negras. Entonces ahí está una de las grandes diferencias entre un aficionado y un gran maestro. Larsen comprobó inmediatamente que en esta posición podía provocar el pase a un final y lo hizo sin pensar mucho, pero claro, eso requiere conocer bien la técnica de los finales. Larsen optó por dama por F7 jaque. No hace falta que les explique que hay que jugar dama por F7, alfil por F7, jaque, rey por F7 y fíjense qué limpieza total del tablero. Torre por, rey por y rey por. Solamente quedan reyes y peones. ¿Por qué ha hecho Larsen todo esto? Muy sencillo, porque sabe que esta mayoría en el flanco de dama de 2 contra 1 va a obligar a que el rey negro esté pendiente de frenar el peón pasado que se va a producir en ese flanco. Entonces, el blanco va a sacrificar ese peón pasado a cambio de este otro en E5 y como consecuencia de toda esa maniobra, el rey blanco aquí va a quedar mucho más cerca de los peones restantes en el flanco de rey y ese es el plan para ganar la partida, en principio. Entonces, ahora las negras juegan rey de 7, rey de 3, rey de 6, rey de 4. Ya hemos llegado a donde Larsen quería. Esta posición ya había sido vislumbrada por Larsen cuando jugó dama por F7 jaque. Ahora, el próximo paso para las blancas, quiero decir, es crear ese peón pasado. Como las negras lo saben, insisto, Gligoric era un jugador fortísimo de la época, jugó B4 para dificultar al máximo ese plan. Porque después de C3 contestó con B3. La idea de las negras es que si las blancas optasen por cambiar directamente este peón por este, las negras tengan la posibilidad de contraatacar atacando este que queda retrasado en B2. Y efectivamente las blancas jugaron C4, Gligoric, claro, tenía que mover algo, tenía que rellenar la planilla, así que optó por G6 y ahora Larsen no se apresura. Antes de acelerar las operaciones decisivas en el centro y en el flanco de dama, primero fija los peones del flanco de rey, una parte de la técnica muy importante. G4, H5, G por H5, G por H5 y H4. Otra fase del final terminada. Ahora tenemos fijados los peones del flanco de rey y vamos a pasar a la acción decisiva. Pero, insisto, Gligoric era un jugador muy fuerte y ahora hace la mejor jugada, encuentra la mejor defensa. Después de rey C5, rey por peón, rey E4, las blancas consiguen la oposición, es decir, se llegaría a esta posición tocándoles jugar a las negras. Y entonces las negras perderían el peón de B3 sin remedio y a continuación la partida estaría ganada.
Espero que ustedes ya hayan estudiado el concepto importantísimo de la oposición en los finales de reyes. Si no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que lo hagan ya, porque sin eso no se pueden entender los finales de reyes y peones. Es decir, esta es la oposición y aquí si le toca jugar al negro está claramente perdido. Por lo tanto, en la posición en la que nos encontrábamos antes, Grigorich, sabedor de ese detalle, hace esta sutileza, rey c6. La idea es que después de rey e5, que lógicamente es lo que jugó Larsen, rey c5, ahora, después de rey e4, rey por peón, rey e3, rey d5, efectivamente las blancas capturan este peón, pero la diferencia está en que al rey negro le da tiempo a venir a capturar este de h4 y, si ustedes quieren comprobarlo en su casa, los dos peones coronarían al mismo tiempo y la partida sería tablas. Pero entonces Larsen aplica otra de las herramientas básicas para dominar los finales de reyes y peones, la de la triangulación. Larsen va a triangular por estas casillas para conseguir esta misma posición, pero tocándole jugar a las negras, en cuyo caso, como hemos visto, están perdidas. ¿Cómo se consigue eso? Rey f5, con la idea de amagar, digamos, se amaga tomar este peón, salvo que las negras jueguen correctamente, y lo hacen. Rey d4. Si ahora el blanco va a por el peón, solo entonces Grigorich tomaría el de c4 y después tomaría el de b2. Pero, como digo, la idea de Larsen es triangular. Ya tiene la oposición, los reyes están enfrente y le toca jugar a las negras. Y ahora consigue la misma posición que antes, pero tocándole jugar al negro. Rey por peón, rey e4, y el resto ya es automático. Rey c5, rey d3, rey d5, rey c3. Como pueden ustedes comprobar, las negras están completamente perdidas. Capablanca dijo: el ajedrez se empieza a estudiar por el final. Sus razones tenía. Piezas de mármol, un material casi tan duro como Sir Thomas, un correoso jugador británico que era uno de los mejores de su país a principios del siglo XX. Sir Thomas lleva las negras en la partida que vamos a ver a continuación. Su rival es Edward Lasker, que no tiene nada que ver con el excampeón del mundo Emanuel Lasker, quiero decir que no eran parientes, aunque sí llegaron a ser amigos y ambos fueron alemanes de nacimiento, pero después Edward Lasker se nacionalizó estadounidense tras la Primera Guerra Mundial. Edward Lasker llegó un día a Londres en 1912, se encontró con Sir Thomas y decidieron jugar una partida amistosa. Eso es lo que vamos a ver. Lo que ellos no sabían antes de empezar es que esa partida iba a ser inmortal. Edward Lasker tenía la iniciativa de las piezas blancas y comenzó el juego con D4. F5 fue la contestación de Sir Thomas, la defensa holandesa. Ahora, las blancas suelen jugar caballo F3, G3, alfil G2, C4, es decir, un tratamiento posicional. Eso es lo que se lleva en nuestros días. Pero en aquel entonces la moda era distinta, por supuesto. Y la segunda jugada fue caballo C3. Caballo F6, caballo F3, E6. Por supuesto, la idea de las blancas es romper el centro cuanto antes con E4, pero previamente tienen que clavar al caballo de F6 con alfil G5. Alfil E7, el caballo desaparece para que deje de controlar la casilla E4 y ahora inmediatamente E4. F por E4, caballo por E4. Las negras deciden que lo mejor es sacar el otro alfil en fianqueto, por eso juegan B6 para colocar el alfil en B7. Caballo E5, una jugada que hoy en día criticaríamos porque lo más racional, lo más lógico, en lugar de caballo E5 sería alfil D3 y desarrollar las piezas tranquilamente. Pero bueno, ya digo que en aquella época tenían una tendencia más agresiva que la actual. La parte buena de caballo E5 es que se amenaza dama H5 jaque, de manera que si G6, caballo por G6, etc. Pero claro, las negras en lugar de alfil B7 primero se enrocan. Eso es lo que hizo Sir Thomas. Edward Lasker jugó alfil D3.
Y ahora alfil B7. Claro, no tenemos aquí a Sir Thomas para preguntarle qué hubiera hecho contra alfil por E5, D por E5, caballo C6, con la idea de dama H5, torre F5. Seguramente hubiera retirado su dama H3 pensando que tenía compensación por el peón sacrificado. Yo, sinceramente, no la veo. En cualquier caso, Sir Thomas optó por alfil B7 y eso es lo que importa. Edward Lasker continuó el ataque, dama H5, y ahora cuidado, porque las amenazas son muy serias. Se amenaza principalmente caballo por F6 jaque, seguido de mate en H7. Sir Thomas, como he dicho antes, tenía fama de ser un jugador muy correoso, pero aquí metió la pata. Consideró que bastaba con defender el punto H7 en la segunda fila colocando la dama en E7, y eso es lo que hizo. Pero ahora sí que no tenía elección, ahora tendría que haber tomado obligatoriamente en E5, el caballo de E5, y después seguir con torre F5. Vean lo que pasó. Afortunadamente, también hay que decirlo, este error de Sir Thomas nos permite ver y disfrutar de esta joya. Dama por H7. Las blancas sacrifican la dama. Hay que tomar en H7 y entonces caballo por F6, jaque doble y descubierto. Y ahora hay que jugar rey H6 porque si rey H8, caballo G6 es mate con los dos caballos. Qué bonito. Y ahora fíjense qué secuencia de jugadas, todas ellas únicas para las negras. Después de rey H6, caballo de E5 a G4 jaque. Rey G5. H4 jaque. Única, rey F4. G3 jaque. Única, rey F3. Alfil E2 jaque. Única, rey G2. Torre H2 jaque. Única, rey G1. Y ahora las blancas, en un ejercicio de perfecto sadismo, podían elegir entre dos formas de dar mate, o bien en roque largo, o bien la que prefirió Edward Lasker, que fue rey D2, por aquello de que la torre queda más lejos al dar mate y eso le parecería más elegante, digo yo. En fin, si ustedes son capaces alguna vez de producir un mate tan precioso como este, creo que nadie les criticaría si lo ponen en un cuadro. Cuando asistimos a un torneo como espectadores, normalmente solo vemos el escenario con una serie de jugadores, pero detrás
hay entre bastidores toda una parafernalia llena de elementos imprescindibles para convertir el ajedrez en un espectáculo. El primero de esos elementos, y quizá el más importante, está de hecho escondido debajo de los tableros donde están los jugadores. Son chips electrónicos que envían instantáneamente la señal de las jugadas a unas computadoras que a su vez la rebotan a las pantallas gigantes que ven los espectadores de la sala de butacas y también a monitores de circuito cerrado de televisión que están en los pasillos o en las salas de prensa con el fin de que el público y los periodistas puedan seguir también las partidas. Eso en cuanto a las jugadas, pero también podemos ver imágenes de los jugadores. Para ello también se utiliza una técnica muy sofisticada, concretamente cámaras con control remoto, es decir, cámaras robotizadas, con el fin de evitar que haya operadores cerca de los jugadores que puedan molestarles durante las partidas. Y además, eso no es todo, porque uno puede escuchar comentarios de grandes maestros a través de este aparatito y un auricular que tiene en uno de los extremos. Uno puede escuchar por aquí comentarios de grandes maestros durante las partidas, que le dicen las variantes, los análisis, o le cuentan chistes, anécdotas, etc. Pero todavía no he terminado. Además de todo eso, se puede lanzar toda esa señal a todo el mundo, a los 5 continentes, a través de Internet. Es decir, un aficionado que esté en Australia, tranquilamente en su casa, puede seguir en directo, cómodamente, un torneo que se esté jugando en las antípodas, al otro lado del mundo, oyendo los comentarios, viendo las jugadas e incluso, si su ordenador es suficientemente bueno, puede ver imágenes de los jugadores o fotos fijas. Todo eso son los elementos del circo del ajedrez. Hay torneos muy simples y torneos altamente complicados. Torneos que son finales o campeonatos del mundo, pues tenemos torneos que necesitan de 30 cámaras de televisión, torneos que necesitan una infraestructura informática bestial a base de unos 30 o 40 puestos de trabajo en informática, con servidores en red, para servir a tiempo real tanto la imagen como el sonido, como los comentarios, los movimientos, es decir, todo lo que sea transmisión de datos. Después tenemos a base todo el tema de transmisión de fotografía para prensa. Aparte tienes también todo el tema de transmisión de imágenes de circuito cerrado para prensa y demás complejos. Es que el ajedrez yo creo que es el único deporte, si se le puede llamar deporte, que si con algo se lleva bien es con la tecnología, ya que Internet y el ajedrez es un binomio ideal. El de la pieza indefensa no solamente es uno de los temas tácticos más importantes en el ajedrez, sino que constituyen una especie de permanente estado de alarma, una actitud constante que ustedes deben mantener durante las partidas. A la hora de hacer la próxima jugada, lo primero que se debe hacer es valorar la posición, ver qué elementos son importantes. Bueno, pues justo ahí es cuando creo que ustedes deben guardar siempre un pequeño hueco en su pensamiento para ver si bien su propio bando o el bando rival tiene alguna pieza indefensa, porque justo ahí puede haber un motivo de combinación. Claro que no siempre toca la lotería. Hay cantidad de casos en los que hay piezas indefensas que por razones diversas, por los elementos distintos de la posición, no sirven para una combinación. Pero no es menos cierto que muchas partidas han dejado de ganarse porque uno de los bandos no vio que una pieza indefensa le daba un motivo para una combinación brillante. Vamos a ver esta posición en la que las blancas tienen el alfil de G5 atacado por el peón de H6. Les toca mover a las blancas, evidentemente. Ese análisis que citaba antes de la posición nos indica que las negras tienen dos piezas indefensas, el alfil de E7 y la dama de C7. Si las miramos por separado, en principio parece difícil atacar al alfil de E7 porque está guarecido por las demás piezas, aunque esté indefensa. Sin embargo, la dama de C7 sí nos da rienda suelta a la imaginación, porque de pronto podemos observar que si este rey estuviera un poco más desguarnecido, por ejemplo, si este peón no existiera y pudiéramos dar un eventual jaque con la dama en G3, entonces el rey no podría irse a la casilla H7 porque está batida por el alfil. Tendría que irse a H8. Y entonces, insisto, con la dama en G3, caballo G6 jaque nos permitiría ganar la dama en C7, que como he dicho estaba indefensa. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir eso? Realmente hay una forma bastante fácil. Alfil por H6. Y además, ahora resulta
que el tema de la segunda pieza indefensa tiene también cierta importancia, porque ahora las negras no pueden contraatacar moviendo este caballo para que el alfil ataque a la dama, porque sencillamente seguiría dama por alfil. Por lo tanto, la jugada lógica sería G por H6, y entonces ya tenemos perfectamente lo que queríamos conseguir. Dama G3 jaque, única razonable, digamos, rey H8, caballo G6 jaque y a cualquier jugada dama por C7. Esta posición al principio parecía muy sosa, sin embargo estaba llena de riqueza. Vamos a ver ahora otro ejemplo más complicado, pero también más bonito. En esta posición lo primero que se aprecia es que hay igualdad de material y que las blancas sin duda alguna tienen un fuerte ataque sobre el rey negro. Y además, si ustedes han estudiado ya los ejercicios básicos de la táctica del ajedrez, seguramente estarán pensando que puede haber un sacrificio de torre en la casilla H7, con la famosa idea de que como la casilla G6 de salida o de escapatoria del rey está cubierta por este peón, entonces la idea sería torre por H7 seguida de dama por H3 jaque. Pero eso tiene un problema. Fíjense, torre por H7, rey por H7, dama H3 jaque, las negras se cubren con el caballo en H6 y no está claro cómo se puede progresar. De hecho, yo creo que no se podría progresar. Sin embargo, al llevar la dama a H3 mentalmente, nos podemos fijar en un detalle. Esta dama está indefensa. Ninguna pieza propia la protege. Y esa dama queda en la misma diagonal que la que va a ocupar la dama en H3 si es que nos metiéramos en una combinación como esa que acabo de explicar hace un momento. Eso nos da el siguiente truco. Empezamos al revés. Empezamos con caballo G6 jaque. ¿Por qué? Donde queremos llegar es a una posición en la que F por G6 jaque nos permita ganar la dama desde H3. Y después de caballo G6 jaque, como este peón está clavado y el rey está ahogado, digámoslo así, solamente se puede replicar por parte de las negras F por G6. Y entonces sí está la posición madura para jugar torre por H7, única rey por H7. Ahora viene la lógica dama H3 jaque, única de nuevo caballo H6, y entonces todo cuadra a la perfección. F por G6 jaque, seguida de dama por D7. Este es uno de esos casos en los que si uno es capaz de producir una partida tan bella, se levanta de la mesa de juego pensando soy un gran artista. Lo malo es que ese pensamiento solo suele durar hasta que a uno le dan un buen palo en la próxima partida. La próxima posición, como las dos anteriores, la he tomado del tomo segundo del Tratado General de Ajedrez que escribió el argentino Roberto Grau, en mi modesta opinión, una de las mejores obras que se han escrito didácticamente sobre ajedrez. Las blancas, a las que les toca mover, tienen un peón de menos. Y aquí un jugador adocenado o poco ambicioso se conformaría con dar jaque continuo, es decir, hacer tablas a base de dama de 8 jaque, seguido de dama de 7 jaque, aprovechando que esta casilla está cubierta por el alfil y el rey no tiene escapatoria, es decir, sería tablas por jaque continuo. Sin embargo, un jugador ambicioso buscaría más, porque de hecho hay más. Fíjense en que la dama negra está indefensa, y eso nos permite imaginar que si este peón no estuviera en E5 y el rey estuviera, por ejemplo, en E6, un posible jaque de la dama blanca desde D8 ganaría la dama negra. Y entonces la combinación surge por sí sola. Dama D8 jaque, rey F7, E6 jaque, única respuesta porque el rey no puede elegir, rey por E6, dama E6 jaque y a la siguiente, dama por dama. En resumen, no olviden, cada vez que analicen una posición, dejen siempre un hueco, no se olviden de mirar si hay alguna pieza indefensa, porque ahí puede estar la victoria. Vasily Smyslov, soviético, campeón durante un año, en 1957. Para él, el ajedrez es, sobre todo, poesía. En el tablero es un artista. En la vida normal tiene muchos amigos y casi ningún enemigo.
Smyslov no supone un importante paso hacia adelante. Smyslov realizó una gran contribución a la teoría de las aperturas que, en mi opinión, es algo que también se subestima, sobre todo con las piezas negras. Hay muchas formas de apertura que llevan su nombre y su juego era crucial para definir las ideas estratégicas. Y además, su técnica y la claridad de su mente eran únicas, convirtiéndole en un gran oponente a Botvinnik, y en muchos aspectos era superior a él, pero el carácter de Botvinnik le ayudó mucho a vencer. Smyslov no es tan fácil de definir. Era muy flexible y muy bueno con las posiciones simplificadas. Creo que me recuerda a Ivanchuk a veces. Su forma de jugar eligiendo siempre la forma más simple, cambiando todo para llegar al final. Se parecen en eso. Como Capablanca, un genio total, y lo que destacaría en su caso sería la armonía. Incluso más que Capablanca, él demostró que ajedrez cuando es sencillez y es un juego de belleza. Y yo creo que muchos aficionados realmente han disfrutado mucho ver sus partidas, ver cosas tan sencillas y las piezas casi moviendo por sí mismos a sus casillas. Una armonía muy buena y bueno, lo demostró en toda su vida también. Unos finales de partida preciosos. Es fantástico. Cuando yo era joven pensaba que era muy fácil, pero ahora me he dado cuenta de que no son tan simples y de lo bueno que era. Los cambios de damas suelen constituir una parte fundamental en la transición del medio juego al final. Aunque no siempre, porque ya sabemos que las normas en ajedrez tienen muchas excepciones, los cambios de damas marcan un antes y un después en el desarrollo de la partida. Al desaparecer las damas en el tablero, lógicamente disminuyen las posibilidades de ataque, las posibilidades agresivas de ambos bandos, y, en consecuencia, los reyes adquieren un papel mucho más dinámico, ya no son una pieza pasiva, sino activa. Ahora bien, el problema está en cuándo hay que cambiar las damas. Para eso hay que estudiar bastante y sobre todo lo fundamental es la experiencia, hasta el punto de que incluso los campeones del mundo suelen equivocarse a veces en este asunto de cuándo hay que cambiar las damas. He aquí un ejemplo bien significativo. Corresponde a una de las muchas partidas que jugaron Aliógin, también conocido como Alekhine, y Euve por el Campeonato del Mundo. Las negras tienen sin duda una posición más que defendible, aunque su rey está en una situación delicada, porque el eventual jaque de la dama en F6 pues parece peligroso. Pero hay que tener en cuenta que el rey blanco tampoco es ninguna maravilla, esta torre está en una diagonal completamente abierta, ambas torres blancas no están conectadas. En resumen, le tocaba jugar al holandés Max Euwe, que tenía las piezas negras. Y aquí, según los comentarios que hace Aliógin de la partida, dice que Euwe se equivocó, que lo correcto era mantener el ataque con dama C2, a pesar de que las blancas hubieran seguido evidentemente con dama F6 jaque, torre G7, etc. Pero Aliógin considera que después de dama C2, las complicaciones enormes que se producen son la mejor posibilidad de la que disponían las negras, y que en cualquier caso, con independencia del resultado de la partida, dama C2 era sin duda mucho mejor que dama E4, proponiendo el cambio de damas, que es lo que eligió el holandés. Aliógin cambió las damas y a continuación jugó alfil H4. En sus comentarios, Aliógin dice que esta es probablemente la jugada que Euwe no consideró. Seguramente Euwe estaba esperando que en lugar del alfil H4 las blancas jugasen en roque largo directamente, y la idea entonces era sacrificar la calidad, torre por G3 seguido de caballo por E5,
y las negras consiguen una compensación bastante considerable a cambio del material sacrificado. Pero alfil H4 intermedia es muy fuerte. Para empezar, controla el dominio de la columna, controla la casilla D8, y después también amenaza con ir a F6, que es una casilla sin duda muy importante para proteger el peón, para atacar al rey, etc. De modo que EV optó por darle una casilla de escape al rey, como no podía ser de otra manera. Y ahora sí, Aliógin se enroca en largo, con la evidente idea de penetrar en la séptima fila con la torre. Entonces, EV juega torre a E8 para atacar ese peón de E5, alfil F6 jaque, rey H7 y F4. Ahora las negras tienen un desagradable dilema, tomar al paso en F3 o no hacerlo, pero realmente la respuesta es bastante fácil, porque si se permite que el blanco mantenga aquí este centro muy fuerte de peones, la consecuencia directa, entre otras, va a ser que las blancas tienen un plan muy fácil de atacar a este peón de E4 que queda muy débil, a base de torre E1, etcétera, pueden maniobrar, y además estos peones por sí mismos ya ocupan casillas muy importantes. De modo que EV, después de pensarlo un poco, optó por capturar al paso en la casilla F3. Alfil por F3, y ahora vemos en todo su esplendor la potencia de los dos alfiles blancos. Esto es lo que el jugador holandés calculó mal cuando propuso el cambio de damas. Debido a lo que hemos dicho antes, que no vio la jugada alfil H4, no pudo darse cuenta de que se iba a llegar a esta posición, donde la pareja de alfiles es tremendamente fuerte, hasta el punto, que no lo he citado ahora, que si después de peón por peón al paso, el alfil estaba aquí, las blancas podían jugar alfil por peón como han hecho, pero también podían jugar alfil de 3 jaque, que obliga a sacrificar la calidad con torre G6. Pero es tal la fuerza de mantener la pareja de alfiles que Aliógin optó, y además lo explica en sus comentarios, por alfil F3, de modo que ahora su ventaja es mayor que si hubiera ganado la calidad con alfil de 3. Y entonces EV tiene que hacer otra concesión desagradable, que es jugar caballo A5 con el fin de eliminar uno de los dos monstruos blancos. Eso, que en otras circunstancias hubiera sido un gran alivio para las negras, privar a las blancas de la pareja de alfiles, ahora es un elemento en realidad secundario, o mejor dicho, el remedio es al menos tan grave como la enfermedad, porque después de alfil por B7, caballo B7, el precio que pagan las negras por haber cambiado el alfil de casillas blancas es la irrupción de la torre ya anunciada en D7. Y la posición se empieza a complicar mucho para las negras. Lógicamente hay que activar aquel caballo que está arrinconado, aunque sea a costa de algunos peones. Caballo C5, torre por F7 jaque, se activa también el rey, aunque de poco servirá. Torre C7, caballo de 3 jaque, para contraatacar sobre el peón central que les queda a las blancas. Bueno, no jugó rey C2 Aliógin, aunque la cita en sus comentarios, jugó rey B1, más o menos viene a ser lo mismo. Y ahora, en lugar de tomar directamente en E5, EV primero activó su rey, y entonces la partida continuó con torre D1, atacando el caballo, que lógicamente ahora sí toma el peón. Torre F1 jaque, rey E4, y continuamos con la limpieza de la séptima fila. Torre A7. La ventaja de las blancas ya es muy considerable, pero todavía queda la ejecución. Caballo C4. Y entonces el plan que elige Aliógin es bastante simple, porque muchas veces en la sencillez está el éxito. Lo que hace es forzar, presionar al rey negro que está en la casilla E4 un poco a la intemperie, de manera que eso provoque el cambio de un par de torres y de paso pueda centralizar la otra. Es decir, torre D7 para empezar amenaza a ganar una pieza con torre D4 jaque y torre por caballo. Entonces EV contestó con rey E3 y siguió torre E1 jaque, rey F3, torre por... Fíjense cómo Aliógin poco a poco va simplificando cada vez más la posición. Ahora centraliza esta torre, caballo E3, obliga al caballo blanco a retroceder, al caballo negro, perdón, a retroceder para defender el peón de H6, y entonces torre D4,
Y aquí EV optó por abandonar porque el final ya está claramente perdido. Ya no hay contrajuego, quedan demasiadas pocas piezas, de todas maneras el rey blanco está muy bien protegido, hay 2 peones de ventaja, la posición es desesperada para las negras. Queda bastante evidente que Aliógin comprendía muy bien por qué las damas no se debían cambiar desde el punto de vista de las negras y sin embargo EV lo valoró mal. Esto que estoy haciendo ustedes no deben hacerlo nunca, porque el consumo de alcohol para una partida de ajedrez está totalmente contraindicado. Dicho eso, déjenme que les explique por qué hemos puesto aquí una botella de ron cubano. Hace muchos años tuve el enorme placer de entrevistar por primera vez al inolvidable campeón del mundo Mikhail Tal. Él me preguntó dónde se iba a publicar nuestra conversación. Yo le dije que en la revista cubana Radio Rebelde, y su reacción fue muy curiosa. Dijo, ah sí, Cuba, 1963, tengo muy buenos recuerdos. La gente fue muy cordial conmigo, me trataron muy bien, el torneo era realmente fantástico, pero lo más inolvidable para mí es lo buenísimo que estaba el ron cubano. La partida que voy a comentar pertenece a aquel torneo, La Habana 1963. Mikhail Tal juega con las piezas blancas contra Letelier y la hemos seleccionado porque resulta muy significativa del estilo peculiar, inigualable diría yo, de Mikhail Tal. Imaginación desbordante, combinaciones preciosas y de pronto, ¡zas!, en medio de una gran combinación, una jugada tranquila que rompe completamente el ritmo. La verdad es que Mikhail Tal conseguía que el tablero ardiera desde las primeras jugadas. Normalmente las primeras jugadas de una partida nos resultan un poco aburridas porque suelen ser repetitivas y no aportan nada nuevo casi nunca. Sin embargo, con Mikhail Tal la cosa cambia mucho, como vamos a comprobar a continuación. Tal, como he dicho, tenía las blancas, E4, Letelier con negras, entra en la apertura española, pero en una variante bastante distinta de las normales. Concretamente, después de D6 y C3, las negras juegan alfil D7. Como seguramente ya conocen, lo normal para las negras suele ser jugar B5 y luego desarrollar ese alfil por B7. Después de alfil D7, Tal lógicamente ocupó el centro con D4. Caballo G, E7, aquí hay otra diferencia clara. También recordarán que normalmente en la apertura española este caballo suele ir a F6 y no a E7. Una vez que las piezas negras enfocan todas las desarrolladas hacia C6, no tiene sentido mantener el alfil que ahora está en A4 en esa casilla. Por lo tanto, alfil B3 cambia de diagonal y apunta hacia el punto débil F7. Como además eso amenaza caballo G5, las negras tienen que hacer H6. Ahora, las blancas normalmente deberían enrocar, jugar caballo BD2, bueno, jugadas normales. Las negras podrían continuar con caballo G6, pero ese tipo de normalidad no encajaba con Mikhail Tal, que inmediatamente se lanza ya al ataque y aquí empieza la función. Caballo H4, indicando con claridad que quiere atacar en el flanco de rey. Y las negras cometen un error que es lo que nos permite ahora disfrutar de una partida bellísima. De otra manera, tal vez hubiera sido más aburrida. El caso es que lo correcto para el negro ahora hubiera sido caballo A5. Primero hay que quitar a ese alfil de esa batida tremenda sobre la diagonal que termina en G8. Y solo entonces hubiera sido adecuado amenazar al caballo de H4 con G5. Pero Letelier no intercaló esa jugada previa de caballo A5, sino que jugó directamente G5. ¿Por qué es un error? Porque Tal, inmediatamente, yo no estaba allí, pero supongo que pensando muy poco, jugó dama H5, que amenaza nada menos que mate en F7. Por lo tanto, hay que defender el mate con torre H7. Pero ahora esa torre de H7 está indefensa, por lo tanto se puede añadir otra pieza al ataque jugando alfil por G5. Fíjense que el peón de H6 no debe tomar porque la torre de H7 queda indefensa y además se seguiría amenazando el mate en F7 en ese caso. Ahora bien, eso no quiere decir que ya la partida está decidida y que las negras están perdidas, ni mucho menos, porque hay que fijarse en que en el centro la posición del peón blanco de D4 es débil, por lo tanto Letelier juega E por D4.
Y ahora tal, pues podría haber seguido, por ejemplo, con el enroque corto o con alfil de F6, ocupando esa casilla débil, pero insisto, esas normalidades no iban con su estilo, así que él sigue atacando con fiereza y juega F4. Letelier encuentra un sutil truco defensivo y juega dama C8, que amenaza nada menos que cazar a la dama blanca con alfil G4, la dama blanca quedaría encerrada. Pero tal no se inmuta, aun a costa de debilitar la casilla E5, juega F5. Fíjense en que ahora la casilla E5 ha quedado muy débil y puede ser, digamos, un punto fuerte para uno de los caballos negros. Pero tal solamente ve el ataque y considera que el valor de esa casilla que ha debilitado es menor que la fuerza de su ataque. En esto está el intríngulis de la partida. Letelier toma en C3 y de paso amenaza a entrar en B2 y en A1. Pero bueno, esto le viene muy bien a las blancas porque al retomar en C3 con el caballo, en realidad están desarrollando una pieza. En consecuencia, las negras ocupan esa casilla que he mencionado antes con su caballo, bloquean el peón de E4 y tal, ahora sí, hace una jugada que seguramente muchos de ustedes, quizá casi todos, hubieran adivinado. Alfil F6, ocupando claramente una casilla débil y amenazando a ese bloqueador de E5, que es la pieza más activa que tienen las negras. Ahora, Letelier seguramente debió pensar bastante, porque la posición empieza a complicarse mucho. Es probable que hubiera sido mejor para él jugar caballo D3 jaque y entonces rey D2 y luego caballo C5. No les voy a mostrar aquí ninguna variante en concreto porque hay muchas y todas son muy complicadas. Lo que intento explicarles es, digamos, el espíritu de la posición. Las blancas aquí lo que planean es enrocarse en largo y entonces todas sus piezas estarían atacando al rey negro. En cualquier caso, el sentido común indica que hubiera sido mejor para las negras dar ese jaque, por lo que vamos a ver ahora. Letelier jugó caballo G8. Es una jugada defensiva, ataca al alfil de F6, pero en realidad tal lo que quiere de momento, como he dicho antes, es eliminar al bloqueador que hay en E5, así que alfil por E5 y las blancas siguen progresando en su ataque. D por E5 y ya empiezan las hostilidades. Caballo G6. Huelga decir que ese caballo no se puede tomar, ustedes mismos pueden comprobarlo. Por lo tanto, como además se amenaza la casilla E5 y también se amenaza caballo H8, fíjense en eso porque eso sí que es realmente raro. Amenazar el peón de E5 es normal, pero caballo H8 triplicando la acción sobre el punto de F7, poniendo un caballo en el rincón extremo del tablero, eso no es tan frecuente. Alfil D6, protegiendo el punto de 5 y ahora tal sigue con su acción tremendamente intensa. Alfil por F7, jaque. Bueno, ahora hay dos posibilidades. Una es tomar con la torre y otra es tomar con el rey, pero si calculan un poquito enseguida se darán cuenta de que tomar con la torre sería muy malo por un golpe táctico del cual les acabo de dar una pista. Caballo H8. La torre queda clavada, amenazada por el caballo. Las negras no tenían nada mejor que hacer que alfil E6, entregando ese alfil, el peón tomaría el alfil en E6, seguido por ejemplo de enroque corto, volviendo a atacar todavía más. En fin, las negras estarían perdidas en ese caso, en definitiva. Por lo tanto, rey por F7. Y entonces aquí viene un momento muy significativo, muy típico del estilo de Mikhail Tal. Un jugador agresivo tiende a hacer jugadas agresivas constantemente cuando está atacando. En Mikhail Tal había una diferencia muy grande. De pronto, como en una gran tormenta que de repente se para, Tal hacía jugadas muy tranquilas, como esta, caballo D5. No es tan fácil que a uno se le ocurra hacer esa jugada cuando resulta que las blancas pueden dar varios jaques descubiertos, simplemente moviendo el caballo que está en G6, para que la dama que está detrás dé jaque. Pero en realidad, si nos fijamos un poco, la jugada es absolutamente lógica. Tal añade más piezas al ataque, más leña al fuego. Y además, las negras no pueden hacer cualquier cosa, porque si antes era peligroso que el caballo de G6 diese jaque, ahora lo es mucho más, dado que está coordinado con el otro caballo en D5. Por lo tanto, retiran el rey de esa línea amenazada y juegan rey G7. Ya es hora de enrocarse. Tal hace la jugada de enroque, pero que en este caso no sirve solo para poner al rey a buen recaudo, sino que además añade otra pieza más al ataque, que es la torre que queda en F1.
Lógicamente el Letelier tiene que intentar aligerar su posición, juega caballo F6 atacando directamente a dos piezas, tal toma en F6, rey por F6 y ahora continuamos con la acción violenta, caballo por E5. Aunque teóricamente ese caballo se puede tomar de dos maneras, en la práctica las dos conducen a la derrota inmediata. Desde luego, si alfil por E5, dama G6 jaque, rey mueve, la dama toma la torre con jaque, etc. Ustedes en cualquier momento pueden darle al botón de parar la cinta y comprobarlo. Realmente también es malísima jugar rey por E5, porque F6 jaque descubierto y ustedes mismos sin mucho esfuerzo también comprobarán que las negras están completamente perdidas. Sin embargo, Letelier no encuentra la mejor jugada. Y yo le entiendo, porque creo que yo tampoco la hubiera encontrado. En esta posición, la mano se va hacia sacar a la dama negra de ese rincón donde está en C8, donde no hace nada, y llevarla hacia la defensa, que contribuya a la defensa. Pero esa no era la mejor jugada. Los análisis realizados después de la partida demostraron que lo correcto era alfil E8, y no está nada claro que las negras tengan que perder. Ahora bien, pónganse por un momento en la situación de aquella partida. La Habana, 1963, en la tensión del torneo, tienen ustedes enfrente a una fiera, en el mejor sentido de la palabra, como Mikhail Tal, atacándole sin cesar. No es tan sencillo, con el reloj en marcha, encontrar jugadas como alfil E8 cuando el sentido común dice que la mejor debe ser dama E8. Tal juega caballo por D7, no solo para eliminar ese alfil, sino para liberar la casilla E5, que va a ser fundamental, con el fin de abrir otras columnas sobre el rey negro. Torre D7, E5 jaque. Es importante abrir más columnas, más líneas de acción contra el rey que se está defendiendo. Alfil por E5, no hace falta que les diga que rey por E5 sería terrible. Dama por H6 jaque, rey F7 y torre a E1. Como les he explicado antes, era fundamental añadir más leña al fuego y ahora lo que Mikhail Tal consigue es que la única pieza que todavía no estaba atacando al rey negro se incorpore a esa acción ofensiva. Aquí seguramente una vez más Letelier pudo jugar mejor. Los análisis efectuados por computadoras recientemente indican que tal vez alfil por H2 jaque o otro tipo, o quizá, por ejemplo, llevar la última torre que aún no ha entrado en juego, jugar torre A D8, hubiera sido una defensa más correcta. Pero insisto en lo mismo, una cosa es analizar tranquilamente en tu casa muchos años después de la partida y encima con la ayuda de una computadora, y otra es estar allí, enfrente de Mikhail Tal, que le está atacando con todas sus piezas y tienes que encontrar la mejor jugada. Eso no es nada fácil. Letelier jugó torre D5, que al fin y al cabo tiene sentido porque defiende el alfil que está en E5. Pero entonces fue rematado con dama H7 jaque, rey F6 y torre E4, que tiene varias amenazas. Como pueden ustedes ver, el rey negro está totalmente a la intemperie en F6, las negras tienen que defenderse de amenazas casi imposibles de parar, como por ejemplo torre H4 y torre H6 jaque, doblar torres en la columna E, la dama negra que está en E8 no puede irse muy lejos porque la dama blanca puede dar varios jaques, en fin, la situación es realmente muy delicada. Y entonces Letelier jugó alfil D4. Por tercera vez, esta seguramente no es la mejor jugada de las negras, quizá fuera mejor alfil por H2 jaque, que lleva a interesantes complicaciones. Pero él tenía que hacer alguna, y optó por alfil D4 jaque, rey H1, y ahora fíjense en que la dama negra está amenazada. Bueno, las negras tienen que hacer algo, porque las amenazas blancas son tremendas. Y entonces, lo que hizo Letelier fue sencillamente abandonar, porque si dama por E4 hubiera seguido dama G6 jaque, evidentemente el rey negro no puede irse a E5 por dama E6 mate, la alternativa es rey E7, pero entonces F6 jaque y a la siguiente dama por dama, las negras pierden su dama. Yo estoy absolutamente convencido de que la gran belleza y brillantez de esta partida no tiene nada que ver con la supuesta inspiración que el ron cubano ejercía sobre Mikhail Tal. Más bien estamos hablando del producto de una de las mentes más creativas que ha dado el ajedrez.
El ajedrez a la ciega admite puestas en escena muy espectaculares, sobre todo cuando se trata de la exhibición de un gran maestro contra muchos adversarios. En ese caso, el gran maestro puede sentarse de espaldas a sus rivales o incluso ponerse una venda en los ojos para hacerlo todavía más aparatoso. Ahora bien, si nos referimos a un torneo a la ciega entre grandes maestros, como el que se disputa cada año aquí en Montecarlo, el Melody Amber, en ese caso el jugador lo único que tiene ante sí cuando está disputando la partida es un tablero completamente vacío, el diagrama de un tablero completamente vacío en la pantalla del ordenador. Y además, en expresión escrita, la última jugada de su oponente. A partir de ahí todo se deja a su imaginación. Cabe preguntarse qué tipo de técnica utiliza un gran maestro para ser capaz de memorizar la posición de las piezas durante toda la partida. ¿Estamos hablando de una técnica de memoria fotográfica? ¿Está el jugador viendo, entre comillas, las piezas en 3 dimensiones y el tablero a sí mismo durante toda la partida? ¿O más bien nos referimos a que él ve algunas piezas y entonces establece algún tipo de conexiones mentales sobre dónde están las otras? La mejor manera de resolver el enigma es preguntar a los propios protagonistas, y eso es lo que hemos hecho. Bueno, el año pasado estaba intentando proyectar mi juego en la pantalla, pero este año está solo en mi cabeza. Si tienes buena concentración, lo puedes retener en la cabeza. Es más simple. Realmente no veo el tablero. Lo que veo son conexiones entre las piezas. Son como fuerzas que se mueven en alguna dirección. En realidad el ajedrez a la ciega es una forma pura del ajedrez. En el ajedrez normal, el 90 o 95% de la acción ocurre en nuestra mente y no en el tablero. Todos los análisis, variaciones, cálculos se dan en la mente. Incluso en este caso, un diagrama vacío puede ser una distracción. Estaría bien que las partidas fueran totalmente ciegas, al 100%. Hay un componente de distracción en el diagrama. Creo que la mayor parte de lo que ocurre está en la mente, no en un diagrama ni en un tablero. Normalmente solo veo el tablero vacío, pero sin embargo un tablero. Y así yo veo más o menos el cuadro donde están las piezas y después recuerdo de qué apertura ha salido así. Normalmente sobre la jugada 40 no puedes volver la jugada 1 y contar, ¿no? Pero más o menos con la apertura y con una idea de dónde están las piezas, puedes reconstruir la posición. Entonces es pero de vez en cuando, claro, veo la posición como sea, no como hemos llegado ahí, pero sino una posición. Blindfold is that I think I just try to picture the position on the board in my head. But always when I'm white, I'm somehow behind white pieces. En el ajedrez a la ciega intento visualizar en mi mente las posiciones del tablero. Pero es más fácil para mí verlo desde el lado de las negras si juego con las negras o de las blancas si juego con las blancas. But I think most of us we don't really use this because it's just okay to put the mouse on and to make the move like that or to see your opponent's move, but in general nobody is really studying. Creo que todos más o menos tenemos el tablero en la cabeza. Por eso miramos al techo o cerramos los ojos. So it's you do it in your mind simply, but
Yo miro desde el lado en que estoy jugando. Tengo en la mente como un diagrama. No veo el tablero como en las partidas normales. Veo un diagrama. Así es como lo hago. Si ustedes están en la cocina preparando un plato que requiera mucha atención, supongamos por ejemplo una salsa de bechamel, y en ese momento suena el teléfono en la otra punta de la casa, entonces ustedes tienen un problema. En el tablero de ajedrez pasa lo mismo, porque estamos hablando del ataque doble, que ocurre cuando una pieza ataca simultáneamente a dos adversarias. Entonces el bando defensor tiene un problema. Puede ser grave o leve, pero suele ser bastante grave si la pieza que da el jaque doble o el ataque doble, no tiene por qué ser jaque, es la dama. Evidentemente porque la dama tiene una fuerza, una potencia mucho mayor que las otras piezas, pero también se pueden hacer ataques dobles con otras piezas. En este primer ejemplo, lo más importante es ver si las blancas pueden aprovechar de alguna forma la agresiva situación de sus piezas. Lo primero que salta a la vista es la debilidad de la primera fila de las negras, pero no parece que por ahí se pueda sacar petróleo, porque el caballo está protegiendo esta casilla B8 donde podría ir la dama, y si primero cambiásemos el caballo con alfil por D7, seguiría torre por D7, pero entonces a dama B8 jaque, la torre al moverse ha desbloqueado esta diagonal y el alfil podría retroceder a F8 y taparse del jaque. Así que por ahí no parece haber gran cosa. Entonces vamos a ver más detalles de la posición. Por ejemplo, este caballo está protegido exclusivamente por esta torre en E7. Y entonces llegamos a lo que es realmente la clave de la posición. ¿Qué pasaría si desaparecieran este peón de G7 y el peón de F5? Que entonces un jaque de la dama en G4 sería un ataque doble contra el rey y contra la pieza que estuviera en D7, ahora mismo el caballo. Y entonces, como por un arte de magia, surge la combinación fácilmente. Lo primero que hay que hacer es F6. Como atacamos la torre y si la torre se mueve se pierde el caballo, no hay más remedio que jugar G por F6 y entonces misión cumplida. Ahora alfil por D7, si las negras no quieren quedar con una pieza de menos, tienen que tomar esa pieza, torre por D7, dama G4 jaque, y a la siguiente cae la torre. En este caso, el ataque doble era realmente gravísimo. A veces los ataques dobles están ocultos en la posición, no son evidentes, y hay que descubrirlos a base de una herramienta muy utilizada en el ajedrez, que es la lógica. Si en este ejemplo yo les enseñase la solución inmediatamente sin explicarles nada, ustedes probablemente dirían que era dificilísima. Sin embargo, vamos a ir paso a paso. El elemento predominante en la posición es el tremendo dominio de las blancas por la gran diagonal negra. El alfil y la dama tienen montado un tren o una batería que apunta hacia el punto G7. Ese punto está defendido por la dama en E7. Lo siguiente que uno intenta apreciar es si se puede desviar a la dama de la defensa de G7. Y efectivamente parece que una idea puede ser torre por el caballo de D8, porque si las negras toman con la dama, dama por G7 sería mate. Ahora, enseguida vemos que a torre por D8 sigue simplemente torre por D8 y no ha pasado nada. Hemos perdido calidad, la diferencia de valor entre la torre y el caballo. También vemos que podríamos tal vez jugar en un momento dado torre C7, sería desde luego una jugada idónea, porque entonces tendríamos tres piezas atacando indirectamente sobre el punto G7, además de atacar la dama. Pero claro, el problema está en que para defender la irrupción, o para apoyar la irrupción de esa torre en el punto C7, nos estorba la torre de D6, porque simplemente parece que dama por C7 y asunto terminado. Ahora bien, entonces nos fijamos en que la dama en esta casilla quedaría indefensa y eso nos abre los ojos y nos permite ver como una especie de explosión de luz la combinación que sirve para rematar la posición. Porque la primera jugada es efectivamente torre C7. Las negras deben tomar, no tienen otra elección, y ahora después de torre por caballo
la posición es tremendamente complicada, por no decir imposible, para las negras. Si dama por dama, torre por E8 es mate. Si torre por D8, dama por C7, las negras pierden la dama. Y si dama por D8, dama por G7 es mate. Es decir, aquí había en realidad un ataque triple, no doble, sobre la torre, la dama y el punto de G7. Es, por decirlo de otra manera, como si además de estar haciendo la salsa bechamel y de que suene el teléfono, encima llaman al timbre. Solución imposible. Como he dicho antes, no solamente la dama puede realizar ataques dobles, también el humilde peón es capaz de esa arma táctica, como vamos a ver en este ejemplo, en donde lo primero que destaca es que las blancas están peor, están en desventaja, no tanto porque aún no se hayan enrocado, que todavía eso no es grave, como por la tremenda fuerza de estos dos peones centrales móviles, que pueden dar francamente muchos sustos. Lo primero que uno piensa es que D3 ataca a dos piezas, ahí tendríamos un ataque doble a la dama y al caballo, pero parece completamente inofensivo porque las blancas simplemente lo capturan. Lo que pasa es que entonces, al haber una pieza blanca aquí, el avance del otro peón a E4 también atacaría a dos piezas y entonces ya tenemos la solución completa, es decir, estamos hablando de un doble ataque doble. D3 no hay mucha elección porque se atacan dos piezas, torre por D3, torre por D3, idem de idem, hay que jugar dama D3 y ahora E4. Como ese peón está defendido por el caballo, el único pataleo que les queda a las blancas es tomar el caballo con el alfil aprovechando que atacan la dama. Pero claro, las negras no van a ser tan absurdas como para tomar el alfil con la dama. Toman con el peón, se mantiene el ataque a ambas piezas y por lo tanto las negras acaban con pieza de más en esa combinación. Espero que con tanto ataque doble no se les haya estropeado la bechamel. Mijaíl Tal, soviético. A pesar de que su reinado solo duró un año, en 1960, es uno de los campeones más queridos por los aficionados. Sus combinaciones fueron brillantísimas y muy complicadas. Probablemente fue el mejor atacante de la historia. Tal es probablemente el jugador más dotado de talento que haya existido como individuo, porque era un placer poder ver y analizar el ajedrez de Tal. También lo era el imaginar que un jugador así pudiera estar entre nosotros. Casi no puedo imaginar cuál sería el impacto que Tal tendría en los jugadores de los años 50, porque incluso ahora nos resulta tan lleno de energía. Creo que Tal rompía el hielo frente a Botvinnik, porque Botvinnik era demasiado serio y hacía falta esa frescura de sus puntos de vista, esa fuerza, y así era Tal. Sus combinaciones, que por cierto estaban basadas en una preparación muy seria, porque hay gente que se olvida de que Tal era ante todo un gran jugador y no un gran esteta o un gran mago. Y creo que la contribución de Tal era casi amenazadora porque aportaba un elemento romántico a un nivel mucho más elevado que en los tiempos de Steinitz. Tal me gusta. Es increíble. Todas las combinaciones que vio. A veces cuando ves las partidas en un libro, piensas que puedes hacerlo, pero cuando lo intentas, ves que hay tantas cosas en el tablero, tantos riesgos. Era fantástico. Tal es la magia de los campeones del mundo es el que representa la magia y fue una pena que no durara más su carrera ajedrecística, que desapareciera tan pronto. Tal, ¿qué se puede decir de él? Era un jugador muy poco corriente y con una mente muy brillante. Creo que es importante que un jugador no recuerde que el ajedrez es un juego. En
En esta posición, las blancas tienen solamente 2 peones en el flanco de dama y las negras tienen 3. Sin embargo, las blancas van a efectuar el ataque llamado precisamente por eso ataque de las minorías, un tema estratégico muy clásico y muy instructivo. Su estudio conviene no solamente a aquellos que vayan a jugar el gambito de dama, que es donde normalmente se origina este tipo de posición, sino en general a todos los aficionados, porque, insisto, se aprende mucho. Como partida modelo vamos a ver una disputada en un campeonato en Yugoslavia en 1950 entre el norteamericano Larry Evans, que después fue muy conocido como analista de Bobby Fischer, y Opsahl, un jugador bastante desconocido. Aquí tenemos la posición típica desde donde parte el ataque de las minorías, y la primera jugada de las blancas es siempre, o casi siempre, torre A, B1. La idea es muy clara: avanzar este peón hasta B4 y después hasta B5 y evidentemente tomar en C6, salvo que las negras tomen antes en B5. En definitiva, el objetivo es aislar algún peón negro. Hay 2 posibilidades: que cuando este peón llegue a B5 las negras tomen, como he dicho, en cuyo caso este peón de D4 queda solo, queda aislado, ningún otro peón puede defenderlo, o bien que las negras permitan que el blanco desde B5 tome el peón de C6, en cuyo caso aquí quedará un peón atrasado y débil, que será el nuevo objetivo de las blancas. Así que después de torre a B1, las negras jugaron aquí caballo E4, una jugada normal para empezar a liberarse, porque es importante resaltar también que las negras deben intentar buscar un contrajuego en el flanco de rey. Alfil por E7, dama por E7. Las negras de esta manera van consiguiendo espacio en el flanco de rey para poder atacar dentro de un rato. Siguió D4, A6 para retrasar un poco B5 y también de paso para abrir esa columna cuando el avance se efectúe. A4. Aquí el negro tomó en C3. Hay otras variantes, otros planes, como por ejemplo F5, que son interesantes, pero también tienen el inconveniente de que cierran la acción de este alfil. Así pues, Opsahl optó por este, que es más claro. Primero toma el caballo y a continuación desarrolla el alfil a G4, que tiene su truco, porque si ahora caballo E5 seguiría alfil H5 y después se desaloja el caballo con F3. Por lo tanto, después de alfil G4, Evans jugó caballo D2 con una doble idea, según lo que pase en las próximas jugadas. Bien llevar este caballo hasta el punto C5, que como veremos va a ser muy importante de cara al final de partida, o bien trasladarlo más tarde a la casilla de C1, moviendo evidentemente primero la torre, para acudir en la defensa del rey si es que eso fuera necesario. Las negras prosiguen con su contraataque a base de dama G5, que, como pueden ver, amenaza alfil H3. Luego ya hay que tener cuidado, no puede pensar uno solamente en atacar, también en defender. Torre FC1, de forma que si ahora alfil H3 se puede jugar tranquilamente alfil F1. Torre E6 es otra jugada muy interesante porque tiene un doble fin. Por un lado, se adelanta a la debilidad que va a haber en C6, es una medida preventiva para defender ese peón horizontalmente, y además prepara el traslado de la torre, por ejemplo, a G6 o a H6 para unirse al ataque contra el rey blanco. B5, A por B5, A por B5. Las blancas continúan con el plan establecido. Y ahora alfil H3. Ojo, porque ya es demasiado tarde para jugar alfil F1. Seguiría alfil por y torre G6 con ataque decisivo. Por lo tanto, las blancas tienen que aceptar el pequeño inconveniente de debilitar un poco las casillas blancas del enroque, con G3. A continuación, las negras juegan torre de A a E8. La idea es también temática. En muchas partidas las blancas se han descuidado en este tipo de posiciones y han permitido que las negras sacrifiquen una torre ahí con un ataque decisivo contra el rey. Aquí Evans jugó con enorme precisión.
Primero tomó en C6. La idea es que ahora, al sacrificio, las blancas simplemente no hacen caso. Después de torre por E3, C por B7 amenaza coronar y sería un factor muy importante. Por lo tanto, primero las negras tienen que perder un tiempo tomando en C6. Y ahora, para evitar que las negras sacrifiquen en E3, no hay que seguir el ataque en el flanco de dama, sino, una vez más, hay que intercalar una jugada defensiva, alfil F1, para cambiar este alfil. Y de paso, ahora a torre E3 seguiría caballo F3 atacando la dama. Y las blancas pararían el ataque. Entonces, después de alfil por F1, caballo F1, y como hemos dicho, el caballo estaba cumpliendo una doble función. Más tarde irá a C5, que es su verdadero objetivo, su verdadera meta, pero de momento defiende el flanco de rey. Caballo G6. Las negras, como ven, nunca dejan de atacar. Ahora suman el caballo a la ofensiva y la idea es llevarlo a H4 en algunas variantes, para después meterlo en F3. Una vez más hay que ser muy preciso, y Evans lo es. Juega torre B6, triplicando el ataque sobre el punto C6, y ahora las negras tienen que tomar una decisión difícil. De hecho, toman la correcta, que es llevar el caballo a la defensa del peón con E7. La alternativa era caballo H4, que en realidad no da nada, porque las blancas toman el peón, caballo F3, rey G2, caballo H4 jaque, rey H1 y no pasa nada. Así pues, Opsahl correctamente defiende el peón, pero ahora las blancas ya han conseguido que el ataque negro disminuya en su potencia. Entonces juegan dama B4. El próximo objetivo es cambiar una de las torres negras y al mismo tiempo hacerlo entrando con la dama en la octava fila, de forma que la dama pueda venir después, cambiar de lado y del flanco de dama pasar al flanco de rey para ayudar en la defensa. H5, otra jugada interesante, no solamente da una casilla de escape al rey, sino que además amenaza a atacar con H4. Torre B8, como se amenaza la torre de E8, hay que tomar. Torre por, dama por D8, jaque, rey H7 y dama F4. La partida es interesantísima porque combina todo el rato el ataque con la defensa. Ahora las negras podrían haber optado por eludir el cambio de damas con dama G6, pero una vez con el caballo en E7 condenado a defender el peón de C6 y con esta dama moviéndose por esta diagonal de color negro, el ataque negro ya no es tan potente. Así que Opsahl prefirió cambiar las damas con la esperanza de poder salvar este final. Y vamos a parar aquí el análisis porque la partida duró nada menos que 81 jugadas. Sin embargo, está claro que las blancas están mejor. Ahora lo que ocurrió fue que este caballo fue maniobrando hasta la casilla C5, el rey se acercó al centro y la torre ganó espacio por A1 para penetrar por el flanco de dama. Evidentemente las negras están peor porque tienen una debilidad clara y las blancas no. Su mayor debilidad sería este peón, pero no es nada fácil atacarlo. Después de largas maniobras, Evans consiguió ganar, pero a los efectos que nos ocupa, lo importante es haber demostrado el interés, el enorme interés del ataque de las minorías, no solo si ustedes juegan el gambito de dama, sino porque se aprende cómo combinar el ataque con la defensa. Estas piezas son de metacrilato y aparte de ser muy bonitas, debe ser también muy incómodo jugar con ellas porque no se distinguen bien. Ahora, si eso les parece difícil, imagínense lo que es jugar al ajedrez sin ver el tablero ni las piezas, es decir, a la ciega. Uno de los mayores especialistas de la historia en esa modalidad fue el estadounidense Harry Nelson Pillsbury, que llegó a disputar simultáneamente a la ciega 21 partidas. Eso ocurrió en Hamburgo en 1902. Y la partida que vamos a ver ahora, una auténtica joya, se disputó 3 años antes en Washington, en 1899. Su rival con las piezas negras se apellidaba Lehman. Y antes de empezar a verla, les recuerdo que no olviden en ningún momento que Pillsbury jugaba a la ciega. En ningún momento de la partida vio ninguna de las piezas, ni el tablero, por supuesto.
Pillsbury con blancas empezó con E4, E5 y el estadounidense planteó el famoso, aunque ahora bastante en desuso, gambito de rey. Las blancas sacrifican ese peón a cambio de conseguir un mayor desarrollo. E por F4, caballo F3, G5. Como ven, la partida adquiere un estilo bastante romántico. Las negras defienden el peón y las blancas lo atacan con H4. Lehmann optó por avanzar el peón a G4, amenazando al caballo. Caballo G5, con la evidente idea de sacrificar ese caballo en F7 en cuanto las negras se descuiden. Al parecer, Lehmann era un jugador de fundamentos bastante sólidos, porque reaccionó correctamente con un golpe central, D5. Pillsbury jugó E por D5 y Lehmann contestó con caballo F6, desarrollando sus piezas. Siguió caballo C3, alfil G7, como ven, jugadas bastante normales por ambos bandos, D4. Pero aquí Lehmann pecó de demasiado ambicioso. En lugar de completar el desarrollo de sus piezas normalmente, se embarcó en una aventura harto dudosa, como vamos a ver. Jugó caballo H5, encaminándose con ese caballo a G3 para amenazar la torre de H1. Pero Pillsbury pasó olímpicamente de todo eso y siguió desarrollando sus piezas. Alfil C4, caballo G3 y ni caso a esa torre. Alfil por F4. Tal vez en este momento Lehmann se asustó un poco y antes de tomar la torre en H1 dio un jaque con la dama en E7 para privar de paso al blanco del enroque largo. Siguió rey D2 y solo entonces capturó la torre de H1. Quizá las negras esperaban que Pillsbury tomase ese caballo con su dama en H1, pero nada más lejos de su intención. Pillsbury solo veía al monarca negro, con el espíritu romántico que le caracterizaba, y jugó D6 amenazando la dama, con el fin de habilitar la casilla D5 para el caballo. Siguió C por D6, alfil por F7 jaque, rey D8 y caballo D5. Esta posición, antes de seguir, merece un pequeño paréntesis porque es digna de una fotografía. Sin olvidar nunca que Pillsbury estaba jugando a la ciega, fíjense en qué armonía de las 4 piezas menores blancas que están unidas en el ataque contra el rey negro. Por el contrario, la descoordinación de las negras es realmente desastrosa. El caballo en H1, esa dama en E7 atacada, el rey al aire en D8, en fin, solo el alfil de G7 parece estar en una casilla, digamos, aceptable. No obstante, Lehmann aguzó su ingenio y como veía que mover la dama solo le iba a traer más problemas, optó por jugar caballo F2, atacando él mismo la dama blanca, que se movió a F1, y entonces caballo E4 jaque, de forma que si las blancas contestan con caballo por E4, las negras responderían dama E4. Lo que consiguen así las negras es privar a las blancas del desarrollo de la torre de A1, porque después de rey C1 que jugó Pillsbury, quedó encerrada. Sin embargo, a cambio de eso, las blancas consiguen recuperar una parte del material sacrificado, porque ahora la dama no puede moverse defendiendo al caballo de E4. Por lo tanto, jugaron dama F8 y caballo por E4. Ahora las negras todavía tienen la ventaja de lo que se llama calidad, es decir, la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, en este caso un caballo. Pero en realidad ese no es el factor más importante de la partida. Lo realmente importante es que las negras tienen todas sus piezas en la primera fila, excepto, insisto, ese alfil de G7. Ahora las negras no pueden jugar dama por F7 porque alfil G5 jaque obligaría a rey E8 para defender la dama y entonces caballo por D6 jaque doble al rey y la dama. Sin embargo, Lehmann una vez más da muestras de pequeño ingenio al jugar alfil H6. La idea es cambiar una de las piezas que le están atacando aprovechando que el alfil está clavado en la misma diagonal que el rey. Pillsbury dijo, bueno, muy bien, tú me vas a cambiar el alfil, eso no puedo evitarlo, pero me lo vas a cambiar como yo quiera. Y contestó alfil G5 jaque. Y después de alfil por G5 y H por G5, ese peón que acaba de llegar a G5 está contribuyendo a su vez al ataque.
Ahora las blancas se proponen jugar dama F6, que es jaque, que sería francamente muy molesta. Así que Lehmann, una vez más, es original y opta por marcharse de excursión con su rey, rey D7. Y contra dama F6, que Pillsbury hizo de todas formas, las negras siguieron con su excursión y jugaron rey C6. Antes de seguir, hago otro pequeño paréntesis para volver a recordarles, porque es fácil olvidarlo, que Pillsbury jugaba sin ver las piezas. Todo este lío que tenemos en el tablero en este momento, Pillsbury lo tenía que tener en su cabeza. Las blancas continuaron entonces con caballo E7 jaque, rey B6, dama por D6 jaque y caballo C6. Al fin están liberando alguna de las piezas que tenían en casa. Caballo D5 jaque y rey A5. Pero ahora Pillsbury empieza un encaje de bolillos para ir alejando a ese rey y atrayéndolo hacia las piezas blancas del flanco de dama, donde va a sufrir una tremenda tormenta de jaques. Dama C7 jaque, rey B5. Así Pillsbury ha conseguido uno de sus objetivos, que era atraer al rey negro a la casilla B5, donde va a recibir el jaque del peón de A4, apoyado por la única pieza que aún no había entrado en juego, la torre de A1. A4 jaque, rey C4. Y ahora fíjense lo sibilino que era Pillsbury, porque ahora podría haber dado un jaque descubierto con ese caballo de D5, tenía varias formas de ganar la partida, pero fue perfeccionista, optó por C3, que defiende el peón de D4 para que el rey negro no lo pueda capturar, y va cerrando esa red de mate que está tejiendo contra el monarca negro. Ahora la principal amenaza sería caballo F4, jaque descubierto, que conduce al mate. Por lo tanto, las negras tienen que tomar medidas muy drásticas y optan por devolver parte del material que han ganado antes y juegan alfil E6. Una vez más, Pillsbury no hace la jugada evidente, no toma ese alfil de inmediato, sino que, por el contrario, lo hace en la forma correcta. Primero juega B3 jaque, aprovechando que las negras no podrían responder rey por B3 debido a caballo D2 jaque mate. Así pues, hay que jugar rey D3. Entonces, caballo C5 jaque. Hay que jugar rey E2. Y ahora caballo por E6. Y quizá avergonzado por lo patético de su posición, Lehmann decidió abandonar. Dado que la dama está atacada, habría que moverla en la primera fila, tal vez a C8 o a B8. Y entonces, bueno, hay muchas continuaciones, muchas formas de ganar, pero tal vez torre A2 jaque, seguido de otro jaque con la dama en F4 o en G3, según donde fuese el rey. Resulta difícil creer que esta partida se jugase por parte de las blancas sin ver el tablero en un solo momento. Creo que queda fuera de toda discusión que Harry Nelson Pillsbury era un genio.